La de Columbrianos es una iglesia atípica, dedicada al primer santo de la historia del cristianismo. Está ubicada en pleno Camino de Santiago. Parte de su historia, hoy por hoy, solo está en los libros. Pues vamos a conocer la historia de esta iglesia, para muchas personas desconocida, pero que tiene una historia, valga la redundancia, que va más allá de la propia construcción que hoy vemos, y para eso hemos tenido el concurso. Le agradecemos la presencia del historiador José Ignacio, que en este caso queremos que nos cuentes que hay una disfunción entre los archivos históricos que hacen mención a este templo y lo que podemos ver hoy por hoy, ¿no? Es algo muy común también en la historia, ¿no? Es muy normal. Vamos a ver, a pesar de la escasez documental que hay en la Alta Edad Media, hay que pensar que, por ejemplo, aquí en el Bierzo, los primeros documentos son del siglo X, no van más allá del siglo X. Y, por ejemplo, ya tenemos documentación sobre columbrianos en el año 923, es decir, en los inicios del siglo X. Es el primer documento que aparece en el fondo del monasterio de Montes. En el siglo XI ya aparece documentado un templo en Columbrianos bajo la advocación de San Esteban. En este lugar debería estar en principio. En principio, no tenemos datos que lo avalen. Habría que... Pero sí la advocación local existía. La advocación, y se mantiene a lo largo de la historia. El primer santo de la historia. Y actualmente es la advocación de esta iglesia. Entonces, en ese sentido, que aparezca claramente en un documento en el siglo XI ya, subsigno Santo Estéfano, en latín, y a partir de ahí se mantendrá. El templo, lógicamente, probablemente en este mismo solar, hubo templos que se fueron sucediendo bajo la advocación de San Esteban. Como las obras en las casas. Evidentemente, y habría que echarle mucha imaginación que podía ser una iglesia rural, en una zona rural, en una aldea, en la Alta Edad Media, probablemente un edificio bastante pobre, y que tendría sus problemas de mantenimiento y se iría rehaciendo. Los datos que conozco yo cronológicamente de esta iglesia nos hablan de una construcción que pudo ser una reconstrucción perfectamente en la segunda mitad del siglo XVIII, 1772, pero probablemente, repito, sobre elementos anteriores. La planta que tiene es una planta muy común en los templos, es de una planta longitudinal de 3 naves, tiene 2 pórticos laterales, uno a cada lado. La cabecera es una cabecera cuadrada. Lógicamente, en época medieval las cabeceras tienden a ser semicirculares, incluso se mantienen en zonas rurales muy avanzada la Edad Media, porque esa división en estilos artísticos, digamos que está basada en grandes edificios, en zonas urbanas. Pero está muy mezclado. En las zonas rurales, claro, eso no es válido. Podemos encontrar románico en zonas rurales en el siglo XIV, cuando es un siglo gótico, vamos, quiero decir que... Entonces, en ese sentido, pilares, arcos de medio punto separando las naves, un artesonado de madera muy sencillo, en forma de artesa invertida, con tirantes, sin ningún tipo de decoración, que lógicamente no nos puede llevar a tiempos medievales. Habría otro tipo de... Mucho más tardío. Más tardío. Después ya hablo de la cabecera, que es rectangular, y evidentemente el retablo pues nos sitúa en esas mismas fechas de finales del siglo XVIII. Es un retablo de un barroco muy tardío, muy evolucionado, digamos los últimos estertores del barroco probablemente. Probablemente el paso siguiente a esto sería ya el neoclásico, es decir, Toral de Merallo, por ejemplo, en una iglesia. Tiene como elemento original una cúpula, pero tampoco es una cúpula, digamos, de base circular y semiesférica, ¿no? Es una cúpula de base octogonal y con paños octogonales lisos que convergen al final. Quiero decir que no es casi ni constructiva, se puede decir que es más que nada decorativa. Más humilde la estructura arquitectónica más que humilde, tiene, ¿no? Sí, Más muchísimo humilde. más humilde. Columbrianos es curiosamente el único pueblo que he encontrado yo donde se diga en un documento claramente que está en el alfoz de Ponferrada, cuando es un término que en el Bierzo aparece pocas veces, el término alfoz, no así en otras villas, pero siempre perteneció a la tierra y jurisdicción de Ponferrada. Lo sigue... lo es a lo largo de la Edad Media, lo sigue siendo en los siglos modernos, y sí, cuando se crean los ayuntamientos,
en lo que son los dos periodos constitucionales iniciales en la historia de España en el siglo XIX, entre 1810, 1814, 12-14, después de la Constitución del 12-14, y en el trienio constitucional, coincidiendo con la provincia del Bierzo, es ayuntamiento columbrianos, pero ya desde el 34 vuelve a estar en lo que después va a ser el término municipal de Ponferrada. Claro. Pero esos son tiempos que vivió este templo que conocemos hoy ya. Evidentemente, vamos, y no solo había más. Porque esa es otra cuestión, que eso también hay que entenderlo. Muy cerquita de Columbrianos, hoy día hay un pago que se llama Quintanilla, y eso era un pueblo, una aldea, vamos a decirlo así, y tenía su advocación El Salvador. Más en dirección a Fuentes Nuevas estaba Villacideira, otro despoblado, Naraya. Y aquí cerca, lo que pasa es que yo no lo he localizado todavía, habría que hablar con gente de la localidad, existía un lugar llamado Lacu, y Paredes también, y bajo la advocación de San Vicente. Y curiosamente en el siglo XIV, probablemente fruto de la crisis demográfica del XIV, estos pueblos que he citado, no columbrianos, sino se despueblan, se convierten en despoblados, y en ciertos documentos aparece la advocación bajo San Esteban, San Vicente y El Salvador. Es decir, como que absorbe la advocación de los santos del entorno. Fíjate que la historia de este templo, 1772, la construcción que conocemos, aunque haya referencias en el siglo XI a la existencia de un templo mucho más primitivo y humilde, seguramente por los tiempos que concurrían en aquel instante y por la riqueza y su ausencia en el entorno. También hay que tener en cuenta que estaba el Camino de Santiago. Que estaba el Camino de Santiago, ¿no? Que iba a decirte que el Camino de Santiago lógicamente marca toda la construcción cristiana y católica. El Camino de Santiago es la autovía del románico. La autovía del románico, ¿no? Es la autovía del románico. Entonces, pero quiere decir, ¿pudo haber un templo aquí románico? Pues no lo sé, yo soy historiador y quiero decir, claro, no especulo con esas cosas, evidentemente. ¿No? Pero que está en el Camino de Santiago, que ese es un dato muy importante. Pero bueno, es un templo que, aunque no tenga una gran antigüedad, sí vivió momentos muy importantes como, pues por ejemplo, desde el 1800 hasta ahora mismo, por decir algo, pues vivió los problemas de la invasión francesa, vivió las revoluciones liberales, vivió la desamortización, vivió la llegada del siglo XX, ha vivido mucha historia. E incluso anteriormente, porque vamos a ver, antes, por eso digo yo lo de la reconstrucción, en 1721 se crea una cofradía aquí en Columbrianos, ya existía otra más antigua, la del Santísimo Sacramento y la Veracruz. Las han estudiado Enrique Otero y Pilar Sáenz de Tejada. Y esas dos, digamos que ya existían independientes, pero se fusionan en el siglo XVI. Y a principios del siglo XVIII, 1721, se crea la Cofradía de la Virgen del Rosario y se dice claramente que esté su sede en la capilla de la iglesia de San Esteban. Ahí la tenemos. Por eso digo que probablemente esa fecha pues, sea una reconstrucción, digamos, rehacer el templo que tendría problemas de algún tipo, vamos, empezando por el tejado, por otros sitios. Este templo es un ejemplo de la arquitectura más popular y más modesta y doméstica de la que está salpicada el Bierzo, aparte de los grandes actores arquitectónicos, ¿no? Es un ejemplo claro, ¿no? Es que el Bierzo, probablemente en el siglo XVII y sobre el XVIII, es una eclosión de construcciones religiosas a nivel de iglesias rurales. Es una eclosión auténtica. ¿A qué se podría deber el momento en el que aparece al menos el que conocemos hoy? No lo sé, porque curiosamente el siglo XVII en la historia de España siempre se identifica con un periodo de crisis. Algún amigo mío decía, con tanta construcción es normal que hubiese crisis, porque claro, todo esto se financiaba, claro, vamos, se la financiaba burbuja inmobiliaria del momento, mediante ¿no? prestaciones por parte de las personas. Es verdad que tocamos madera por la situación actual, es una época ya desde finales del XVI de pestes, una crisis demográfica muy importante, pero en el siglo XVIII, por ejemplo, ya en finales, en Galicia es un poco antes, en las zonas periféricas, en Asturias también, pero bueno, finales del XVII, el siglo XVIII es de crecimiento económico. Aquí se habla de 42 vecinos en 1630, si no recuerdo yo mal, y el catastro de Senada en 1752 nos da 51 vecinos, que es un aumento considerable, quiero decir que... Entonces, es probablemente consecuencia también de factores religiosos,
el Concilio de Trento, con la importancia que da las imágenes a los retablos y todo esto, ¿no? Al cambio. Claro, aunque queda lejos en el tiempo, pero su incidencia ideológica sigue ahí. Entonces todo lo económico, lo ideológico, religioso está funcionando, lógicamente. Por último, ¿cómo podemos poner en valor a que, aunque sea un templo humilde en su trayectoria, lo que tenemos hoy, que también es el reflejo de la historia? ¿Qué dirías al respecto, si te viene a la mente esta advocación? Hombre, yo siempre tengo muy en cuenta, cuando comentamos estas cosas, el hecho, en este caso concreto, como en cualquier otro pueblo en la que se dé ese factor, que él pasa el Camino de Santiago. Lógicamente, es que a veces surgen, digamos que es un tema complejo, pero con la cantidad de gente que pasa por aquí en una situación normal, no como la que estamos atravesando ahora, aunque yo ya he empezado a ver peregrinos. El primer día que vi dos dije, vaya, parece que está... Pero bueno, la cantidad de gente que pasa por aquí y tal, yo creo que todos estos templos, si se tiene un sentido patrimonial de ellos, me refiero patrimonial en el sentido de riqueza patrimonial que pertenece a la colectividad, a los ciudadanos, a la colectividad. De alguna forma había que lograr que estuviesen, con toda la seguridad del mundo, lógicamente, que estuviesen abiertos y que hubiese una pequeña explicación sobre ellos, que no necesariamente podía ser sobre el templo exclusivamente, también sobre el núcleo de población. Porque, repito, yo lo dije antes, Columbrianos es de los primeros que se documenta, tiene su pequeña historia, lógicamente, pero al margen de eso, ahí detrás mismo, según salimos de la iglesia a la derecha enfrente, se ve el castro de Columbrianos, que el Museo del Bierzo tiene cantidad de piezas del castro, lo que pasa es que, bueno, como no se sabe muy bien el contexto arqueológico en el que surgieron, con sus problemas. Un poco más allá, el castro de San Andrés de Montejos, donde también hay un árabe de época romana. Creo que estamos hablando de una zona con una historia muy interesante, y en ese sentido que eso de alguna forma se explicase a quienes vienen y curiosamente a los que están aquí también, porque yo sé que eso les atrae. Yo tengo la experiencia de mi pueblo, en Balboa, que en un momento determinado, por un programa que había de colaboración con la Diputación, creo recordar, se abrieron las iglesias y me mandaron a mí a hacer la guía del pueblo, vamos, y los primeros 100 ejemplares desaparecieron, y no por los turistas, era la gente del pueblo, que se les explicaba de forma que lo entendían. Entonces, ¿qué conseguiríamos con eso? Primero, damos a conocer nuestro patrimonio, y algo muy importante, que se valore el patrimonio. Y entonces ciertas aberraciones desaparecerían, porque seguimos a veces todavía con cuestiones que son inconcebibles en una sociedad desarrollada, culta y que valora su patrimonio. José Ignacio González Ramos, gracias por atendernos. A vosotros, encantado. Tanto su interior como su exterior nos cuentan la historia de todo el entorno, pero también el del esfuerzo de sus gentes. Es un templo en el camino, pero en ese propio camino, en el de la historia del templo, tienen mucho que decir los vecinos a lo largo de la historia. Estamos con Isabel Martínez Castillo. Hola, buenas Gracias tardes. por atendernos, Isabel. Gracias a vosotros. Pedánea de la localidad. Sí, pedánea de la localidad. Y decimos que tiene mucho que ver los vecinos con el entorno y con el propio templo, porque su esfuerzo económico y personal también ha marcado las últimas décadas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, los vecinos se han portado siempre muy bien. Bueno, pues todo lo que ves así en el entorno, adentro en el templo, siempre han ayudado a mantener todo esto en pie. Es que las parroquias, bueno, la fe durante siglos, lógicamente, y hoy por hoy también aún, hace que haya una motivación especial de las personas, por mantener la historia de sus antepasados, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque bueno, a ver, esto es, bueno, pues de toda la vida de aquí, toda la gente está aquí al lado en el cementerio, enterrada, entonces siempre ha sido pues algo del pueblo, y bueno, pues la gente quiere conservarlo, quiere que esté bien y que esté bonito para que venga la gente. La última intervención en la que tuvisteis que colaborar fue incluso el suelo interior, sí, ¿no? Sí, el suelo hace como 4 o 5 años lo hicieron los vecinos, bueno, entre material, ayuda de mano de obra y demás, y sí, la última fue en el suelo, y ya te digo, siempre están dispuestos a colaborar, claro, y demás. Y antes fue este maravilloso entorno, también hubo un concurso vecinal aquí para hacerlo, ¿no? Sí. Todos los vecinos aquí siempre colaboran en, bueno, pues en mantener todo esto. Esto fue en la época del pedáneo de Argimiro, pero bueno, se ha mantenido hasta ahora y lo va manteniendo. De hecho, aquí hay una vecina que es más o menos la que va cuidando por aquí. Bueno, todo lo que son la gente que viene a la iglesia. Fíjate, Isabel, que la historia, al menos la reciente del último siglo, nos cuenta que esa necesidad de la aportación de la parroquia de los vecinos lleva mucho tiempo. El famoso rayo, ¿no?, que tiró la torre, ¿no? Sí. A mediados del siglo XX, pues un rayo
destruyó la torre de, bueno, el campanario. Campanario, sí. Sí. Y de hecho fueron los vecinos pues acarreando piedras con lo que había antes, que eran carros y vacas, y trayendo el material para reconstruir la torre. En unos tiempos donde la escasez era casi diaria, ¿no? Diaria, muy diaria. La verdad es que era, pues eso, ya sabes, pobreza total. Claro. Toda era gente del campo muy humilde y dejaban sus quehaceres para traer la piedra para la iglesia. Es un templo en el camino. Sí, es un templo en el camino. De hecho pasa que a 50 metros del camino. Y es bastante visitado, la verdad es que sí, es bastante visitado, además es bonito de ver. Para el común de los bercianos a lo mejor está un poco apartado, ¿no? El de la carretera, parece para algunos, ¿no? Sí, lo que es la carretera sí, porque sabes que esto está como una especie de montículo. De montículo, ¿no? Claro. Lo que pasa que así es verdad que en el Camino de Santiago viene hacia por aquí por atrás y claro, está muy al lado. Está muy al lado y bueno, pues por aquí pasan muchísimos peregrinos. Claro. Y de hecho pues la iglesia, a ver, esta temporada con lo de la pandemia, lógicamente, ¿no? Pero está abierta para que la visiten todos los peregrinos, tanto esta como la capilla que hay abajo. 2021, año Xacobeo, esperanzas muchas. Sí, hombre, aquí siempre han venido muchísimos peregrinos, ¿no? Y esperamos que el año que viene pues todavía vuelvan más. De hecho, muchos de los peregrinos que han venido la han visto, le han gustado y se han venido a casar desde Sevilla y desde otras partes de España. Se vienen a casar de otros lugares de España aquí. ¿Por qué? Porque quedaron encantados con la iglesia, el retablo que tienen. Bueno, es una maravilla, la verdad es que es una maravilla, está un pelín descuidado, pero es una maravilla, han quedado encantados con lo que es la iglesia, tanto el exterior como el interior, y decidieron pues venirse a casar aquí, a Columbrianos. ¿Y qué necesita? ¿Qué dice la Junta Vecinal respecto a las posibles necesidades que tenga? ¿Está el templo en unas condiciones de mantenimiento? Uy, mira, necesita muchas cosas. Todo el techo está de goteras, le hace falta una mano de pintura, yeso, el suelo que se hizo. Pues claro, mucho de ello se ha repisado, se necesita volver a mantener, es muy costoso. Hace falta ayuda de la administración. De la administración y de la propia diócesis. Claro, ¿no? porque esto pertenece al obispado, entonces el obispado tiene que procurar mirar por sus bienes, la Junta Vecinal no tiene capacidad económica. No, ninguna. Y a pesar de ello ayuda siempre que hay alguna urgencia. Sí, claro, en todo lo que se pueda sí, pero es que actualmente es imposible, o sea, no tenemos de ninguna forma para poder ayudar. Isabel Martínez Castillo, que se cumplan las promesas y que se cumpla, que se mantenga muy bien y que en 2021 Ojalá. Y más adelante siga siendo un lugar al que la gente quiere venir a casarse. Nos hemos quedado alucinados de lugares tan lejos de España, 800 y 1000 kilómetros. Sí, ojalá que se cumpla todo y que salgamos de esta bien. Y en pleno siglo XXI, más que nunca, la utilización de los templos viene marcada por la vocación de servicio de sus gentes. En los templos la vida, lógicamente, viene por parte de la parroquia y en este caso, pues por su responsable, Máximo Álvarez Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, don Máximo. Pues nada, buenas tardes. Fíjate, es singular porque muy pocos días después de que usted se ordenara sacerdote ya tuvo que Pues una semana. estar aquí. Hace 44 años. Hace 44 años que me ordené de cura, la víspera del Domingo de Ramos, y el Domingo de Pascua vine a predicar la primera misa de un compañero de curso. Lo que no podía imaginar es que iba a llegar a ser algún día cura de Columbrianos. Tardé más de 30 años, pero bueno, aquí estamos. Hay que recordarle también al espectador San Esteban, la vocación, ¿a qué se refiere? Pues mira, San Esteban es el primero de los mártires del cristianismo. Era uno de los 7 diáconos que eligió la Iglesia primitiva para cuidarse sobre todo de recoger alimentos y limosnas para atender a los más pobres, que fundamentalmente eran los huérfanos y las viudas. Y era muy buena persona, pero bueno, le tenían odio y nada, lo mataron a pedradas. Él murió perdonando y dice: Señor, no les tengas en cuenta este delito. Pero lo llamativo es que había un chico, un joven, que no tiraba piedras, pero guardaba la ropa de los que las tiraban. Y estaba allí también con odio colaborando, pero aquel chico pues cambió, porque le salió Jesucristo al encuentro, y es San Pablo, uno de sus perseguidores. Bueno, pues quiere decir que no dio mal resultado esta muerte. Ya digo, es el santo de Columbrianos, se celebra la fiesta siempre el día de Navidad, el día siguiente a Navidad, el 26, eso es. Y así en Columbrianos siempre prolongan las Navidades un día más. Un día más. ¿Cómo está la parroquia hoy por hoy? Lo primero, ¿cómo la recuerdas en aquella primera misa hace 44 años? Aquel día yo recuerdo que había ahí una casa donde vivía don Domingo el cura párroco, la casa parroquial, totalmente distinto, no me acuerdo, o sea,
de nada más que, bueno, que fue aquí la primera misa, que prediqué, me parece que había un púlpito y nada más. He intentado recuperar fotos, que hay algunas, pero no lo he conseguido todavía. Y bueno, pues después, cuando don José, recientemente fallecido del coronavirus, casi de 100 años, pues se retiró porque el hombre ya tenía pues 90 y tantos. Bueno, pues por proximidad con el buen pastor de la Rosaleda, que dicho sea entre paréntesis está en terreno de las fincas de columbrianos, pues me mandaron para aquí y realmente pues estoy muy contento, porque es muy buena gente, participan, desde luego, sí. Hay una buena comunidad aquí sí, hay una parroquial. Comunidad, sí, vamos, sí. Tenemos también abajo una ermita donde suele haber misa los días de diario. Una iglesia pues donde tiene especial, pasa por aquí el antiguo Camino de Santiago y pasan pues cientos, miles de peregrinos desde la Edad Media pasando por aquí. En el archivo parroquial de Astorga, donde están todos los libros de partidas, de bautismo, de defunción, bueno, está el más antiguo de todos, que es un libro de columbrianos, creo que del siglo, no sé si XV o XVI. Es el libro más antiguo que hay de partidas en el archivo de Astorga, que no lo he visto, pero sé que está allí, pues es de la parroquia de Columbrianos, quiere decir que tiene una gran solera. Una originalidad, pues es el retablo que a mí, eso sí me acuerdo de la primera vez que vine, que es un retablo que está sin dorar, no sé si es que se acabó el presupuesto, pero bueno, es original así también, es original, porque es muy bonito, aunque no esté dorado. Hoy quizá a lo mejor sería un delito pintarlo porque le cambiaría la personalidad. Ya tiene solera e historia en sí misma, claro, de esa manera, ¿no? Este color, sí. Es un templo que tiene una importancia, pero parece que siempre queda a la sombra de otros grandes templos, ¿no?, del entorno del Bierzo. Bueno, este templo tiene una ventaja y es que está en un lugar privilegiado. Es un auténtico balcón del Bierzo, no es Santalla, no es Corullón, pero es un balcón, y vamos, no te digo si subes al campanario, está muy bien situado y muy alegre aquí, en fin, como los antiguos templos, como la Acrópolis griega. Y tiene, pues se ve que el pueblo tenía entidad, porque tiene 3 naves, que eso ya le da, en fin. Yo creo que es una parroquia con historia. Columbrianos, pues es un pueblo con solera, un pueblo que tuvo mucha gente en tiempos, ya ahora tiene. Hay una cosa y es que, claro, se va vaciando. Todos los años 25 entierros, más menos, uno más no menos. Entonces, claro, si llevo 6 años, pues son 150 menos. Y por último, don Máximo, si acudimos a la figura de la advocación de esta iglesia y le tenemos que dar un consejo a los vecinos de la parroquia, ¿cuál diríamos? ¿Cuál sería el consejo que nos quiere transmitir o la moraleja? Mira, yo el consejo que daría es que aquí hay una fuente, es la pila bautismal, porque realmente es una fuente, aunque no mane, que aquí han nacido muchos a la vida, a una vida que no se acaba nunca, la vida eterna, la vida de la gracia, pues que cultiven esa vida, que es lo más importante. Han recibido, esta es, diríamos, el segundo lugar donde han nacido, primero en su casa o en la clínica, y ese nuevo nacimiento, que es el que tiene visos de eternidad, porque lo demás sabemos que se acaba, pues que lo cultiven y que respeten la fe heredada de los antepasados, que es lo más grande que han podido heredar. Y este era un pueblo con fe, y sería una pena, porque además, mira, vivimos en unos tiempos de mucha autosuficiencia, ¿y para qué vale? Para nada. Estamos igual que en la Edad Media, con las pestes, lo mismo, tan indefensos, tan vulnerables. Entonces, seamos humildes y que sepamos que el destino no es ese huerto que hay al lado, el cementerio, sino que es el cielo. Y esta cúpula pues, nos eleva al cielo, y aquí tenemos estos 4 personajes evangelistas, que os doy un mensaje, no ha pasado de moda, y ojalá que la gente lo escuche y lo ponga en práctica. Don Máximo, le dejamos con su lectura, nos vamos. Puede seguir leyendo, gracias. Iglesia de San Esteban de Columbrianos. Fe, tradición, recogimiento y un hermoso balcón en todo el Bierzo.